Hola a todas las personas que están del otro lado, bienvenidos. ¿Qué les parece si hoy empezamos a hablar sobre cómo impacta la desigualdad de género en nuestra salud psicológica? Porque generalmente cuando hablamos de desigualdad de género en las organizaciones, solemos enfocarnos mucho en cifras, en brechas salariales, en lo que implica el acceso al liderazgo, el acceso y la participación de la mujer en ciencia, tecnología, medicina. Pero hoy quiero hacer hincapié y hablar de algo menos visible y mucho más profundo, que tiene que ver con el impacto psicológico que esa desigualdad tiene en las mujeres. Porque digamos que la inequidad no afecta solamente a la trayectoria profesional de cada una, sino a la identidad, a la autoestima y por supuesto ligado íntimamente a la salud mental. La internalización de estereotipos que desde la infancia muchas mujeres reciben mensajes explícitos e implícitos sobre, cómo deberíamos ser, sobre lo competitivas que deberíamos ser, o ser más emocionales, o más racionales, o más cuidadosas que ambiciosas. Y estos mandatos no desaparecen cuando uno ingresa al mundo laboral, sino que por el contrario se van internalizando. Clínicamente vemos como muchas mujeres profesionales altamente capacitadas dudan de su legitimidad en espacio de poder, especialmente en áreas que históricamente fueron gobernanza exclusiva de la masculinidad, como las finanzas, la tecnología, las ingenierías. Pero la pregunta aquí no es si están preparadas, sino cuánto han tenido que cuestionar su propio valor para poder sentirse autorizadas a ocupar ese espacio. Un síndrome que menciono es el síndrome de la impostora, que no es un rasgo individual y aislado, sino que muchas veces es una respuesta psicológica a contextos en donde las mujeres hemos sido históricamente una minoría o una excepción. Entonces, cuando constantemente tenemos que demostrar más y justificar nuestros logros o enfrentarnos a evaluaciones más estrictas, es lógico y esperable, terapéuticamente decimos, que aparezcan ciertas sensaciones de no soy lo suficientemente buena, o en algún momento van a descubrir que no merezco estar acá. Y esto no tiene que ver con que existe una falta de capacidad, sino que es un efecto de acumulación de estructuras que van cuestionando nuestra presencia en un lugar. Desde la psicología organizacional es sumamente fundamental comprender que este fenómeno no se resuelve solamente con un coaching individual, sino también requiere de transformar una cultura que lo genera y que lo mantiene muy arraigado. Otro factor también frecuente es la autoexigencia y el perfeccionismo. Muchas mujeres profesionales sienten que tienen que rendir un 120% para ser consideradas de igual de competentes, y esto se traduce en varias manifestaciones que nos atraviesan y que nos traen un malestar: en un perfeccionamiento excesivo, en dificultad para delegar, en sobrecarga constante, en miedo a cometer errores visibles. Y el problema es que esta dinámica no se puede sostener. El perfeccionismo crónico está sumamente asociado a la ansiedad, al insomnio, al agotamiento y a la pérdida de bienestar. Y cuando la cultura organizacional valida solo el alto rendimiento sin revisar las condiciones estructurales, lo que termina es reforzando esta exigencia. Cuestión no menos importante es la penalización de la maternidad. Uno de los impactos psicológicos más profundos aparece en torno a la maternidad. Y existen evidencias organizacionales claras sobre esta penalización. Hay una menor percepción de compromiso, ¿no? Está la idea de quedar embarazada, menores oportunidades de promoción, hay reducción en evaluaciones de desempeño, hay suposiciones sobre la disponibilidad. Y esto genera, por supuesto, en muchas mujeres un conflicto interno de culpa si priorizo mi trabajo, culpa si priorizo la familia, miedo a quedar fuera del circuito de crecimiento y de productividad. Y este doble mandato de ser excelente profesional y cuidadoras principales produce un desgaste y no es signo de una fragilidad individual, es la consecuencia de un modelo laboral
que lamentablemente no se ha rediseñado. Otra situación a tener en cuenta es el estrés crónico y el desgaste emocional que genera. Cuando sumamos estos sesgos constantes, necesidad de validación permanente, la sobrecarga mental, las expectativas que son contradictorias, el resultado es un estrés crónico. Y el estrés sostenido impacta directamente en la ansiedad, ocasionando y generando síntomas depresivos, burnout, desmotivación, desvinculaciones emocionales del trabajo. Muchas mujeres no abandonan las organizaciones por falta de capacidad, porque piensen que no son suficientes para el puesto, sino porque tiene un alto costo psicológico que tienen que pagar. Y cuando el talento se va, la organización pierde innovación, diversidad, competitividad. Entonces, la desigualdad de género no es solamente un problema de representación, es un factor de riesgo psicosocial. Incorporar esta perspectiva de género no es solamente una decisión ética y reputacional para la empresa y que es importante tenerlo, no, es una intervención preventiva en salud y en salud organizacional sobre todo. Porque cuando uno va transformando estructuras, también vamos reduciendo la ansiedad, el agotamiento, la autoexigencia patológica que muchas veces nos cargamos encima. Y me gustaría cerrar con esta idea que esta equidad no es solamente justicia organizacional, esto quiero que quede claro, es salud mental, es un factor de riesgo psicosocial. Impacta directamente en la autoestima, en la identidad profesional, en la salud mental. Entonces, no se trata de hacer a las mujeres cada vez más fuertes y resilientes, sino se trata de revisar las estructuras que generan esta carga psicológica. ¿Sí? Se trata de que las organizaciones se den cuenta que cuando el talento vive en estado de alerta permanente, la organización también pierde. Bueno, nos vemos la próxima.